Muchas gracias, consejero presidente. Creo que es pertinente la propuesta que se nos está formulando en virtud de la sentencia del tribunal, y lo que estamos haciendo pues es retomar lo que el Comité de Radio y Televisión, con el consenso de las fuerzas políticas, había construido. Por lo tanto, yo voy a respaldar, por supuesto, este proyecto, pero sí me parece necesario recordar por qué estamos aquí. Y hay que decir que hubo una afectación a las prerrogativas de los partidos políticos por el decreto que se anunció en abril pasado, en plena pandemia, que redujo los tiempos de radio y televisión del INE y de los partidos políticos durante los periodos ordinarios. Recordemos que de manera unilateral el Ejecutivo Federal renunció a los tiempos fiscales que le correspondían dentro de los tiempos del Estado, y eso disminuyó el total de tiempo del Estado gratuito en los concesionarios comerciales de radio y televisión, y al disminuir el tiempo total, obviamente afectó la proporción, el porcentaje que le corresponde al Instituto Nacional Electoral administrar para sí, para las autoridades locales electorales y para los partidos políticos. Recordemos que se redujeron en total 7 minutos en televisión y 14 minutos en radio para el Estado. Y eso se tradujo en afectar 3 anuncios en cada estación de radio del INE y los partidos, y 2 en cada canal de televisión. Esto lo dijimos desde el principio. Si lo multiplicamos por el total de concesionarios que existen en el país, se tradujo en 4,242 anuncios al día menos en radio y 1,792 anuncios en televisión menos al día. Por eso, porque se afectaron prerrogativas constitucionales de los partidos y se afectó el tiempo de una institución autónoma, el INE acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a justamente presentar una controversia respecto a ese decreto del Ejecutivo Federal. Hoy estamos reparando un poco el daño de ese decreto, porque estamos llevando a horario nocturno de televisión uno de los anuncios que se perdieron. Pero hay que decir que se tenía antes del decreto. Sin decreto no sería necesario que estuviéramos tomando estas medidas paliativas para reponer lo que se había tenido desde hace, perdónenme, más de 22 años. Eso es lo que está ocurriendo. Desde la reforma de 13 años, desde la reforma de 2007, cuando se ampliaron los tiempos. Eh, Desde hace 22 está, de veintitantos está la reforma de 96, que amplió los tiempos, pero particularmente la reforma de la equidad, como podemos llamar a la reforma de 2007, a la Constitución y a las leyes secundarias de 2008, esa reforma de la equidad que prohibió la adquisición de propaganda electoral en radio y televisión, creó un piso a partir del cual los partidos accedieron de manera permanente a más exposición como entidades de interés público en la radio y la televisión. En los últimos meses, desde que entró este decreto en funciones, han sido más de 52,000 anuncios diarios que el Estado ha dejado de pasar
en los concesionarios comerciales. De esos, más de 46,000 le corresponden al Ejecutivo y 6,034 al INE. Eso quiere decir que tenemos una pérdida para el Estado mexicano de 11,469,000 anuncios acumulados desde que entró en vigor el decreto el pasado 15 de mayo a la fecha. Y hoy estamos tratando de contener esa afectación en los promocionales de los partidos políticos. Ojalá que la Corte se pronuncie sobre esta materia que está en su escritorio, en sus escritorios desde hace más de medio año. Y aprovecho para decir que esos 52,136 anuncios al día que hemos perdido, y en particular los 46,000 que corresponden al Ejecutivo, serían suficientes para informar a la población sobre la pandemia, la lamentable situación de salud y la necesaria precaución, las medidas que deben tomarse. Esos 46,000 anuncios que hoy no se tienen por decisión unilateral del Ejecutivo estarían al servicio del interés público, del cuidado de la salud, pero se cedieron al interés particular, privado, de los concesionarios. Y hace unos días, como ustedes saben, se recibió una solicitud del propio Ejecutivo para que el INE renuncie a sus tiempos y lo hagan también los partidos políticos. Ya será decisión de cada instituto político si renuncia a los tiempos que constitucionalmente le corresponde, y en el INE tendremos que analizar si se renuncia a la promoción de la credencialización, sobre todo en esta fase intensa de difusión de la credencialización, que va a cerrar en unas semanas más para llevar a cabo la elección de junio próximo. Pero insisto, si no se hubiera tomado esa decisión unilateral de renunciar a los tiempos fiscales, no sería necesario este acuerdo, y sobre todo habría 46,000 anuncios adicionales en manos del Ejecutivo para informar a la población sobre esta peligrosa pandemia que tanto está dañando la salud y la economía de la sociedad mexicana. Gracias.